Hola, buen día, docente y compañeros. Mi nombre es Fernando Enrique Gómez Ordóñez. Estoy cursando la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta es la actividad 1 del módulo 14, que es Diseño Didáctico e Identificación de Campo. El nombre de esta actividad se llama Competencias y Matemáticas. Bueno, en esta primera actividad vamos a hablar sobre las competencias matemáticas, qué son, para qué nos sirven, para qué le puede servir a un estudiante y cuáles son las diferentes competencias matemáticas que vamos recibiendo en los diferentes niveles educativos, ¿verdad? Bueno, antes de pasar a las competencias matemáticas, primero debemos de saber qué es una competencia, ¿verdad? Bueno, entonces en el transcurso de todo este aprendizaje, en toda esta investigación, he leído a algunos autores que hablan sobre las competencias y pues cada uno de ellos tiene diferente definición de ellas, ¿no? Sin embargo, en cada una hay similitudes. Entonces quisiera citar textualmente qué es lo que piensan estos autores acerca de las competencias. Entonces, ¿qué es una competencia? Algunos autores las definen como, por ejemplo, tenemos a Rodríguez y Feliu, las definen como conjuntos de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que posee una persona y que les permite la realización exitosa de una actividad. Ansorena Cao indica que es una habilidad o atributo personal de la conducta de un sujeto, que puede definirse como características de su comportamiento y bajo la cual el comportamiento orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica y fiable. Esta es otra de las definiciones. Chomsky nos define las competencias como la capacidad y disposición para el desempeño y para la interpretación. Entonces, una competencia en la educación es un conjunto de comportamientos sociales, afectivos y habilidades psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una tarea. Ok, bueno, entonces, ¿qué podemos entender sobre estas competencias o qué sería de una forma generalizada lo que estos autores tratan de decir? ¿Verdad? Entonces, ¿qué entendemos por competencias? Lo primero que nos debemos de preguntar sería, ¿cuándo un alumno es competente? De ahí es donde viene la competencia, ¿verdad? Pues la respuesta sería cuando es capaz de hacer algo bien hecho. Entonces, ¿cómo se logra esto? ¿Qué es una competencia? ¿Cuándo voy a poder decir que el alumno ha alcanzado una competencia? Pues cuando el alumno demuestra sus capacidades, es decir, cada una de las habilidades o cada una de sus capacidades, es llegar a demostrarlas, ¿verdad? Como nosotros sabemos, los alumnos van pasando por niveles educativos. Primero pasan por el preescolar, luego pasan por la primaria, la secundaria, la preparatoria, ¿verdad? Y después a un nivel superior. Bueno, en todo este trayecto, estos alumnos van conociendo contenidos, ¿verdad? Y van haciendo tareas y van adquiriendo ciertos conocimientos que los convierten en habilidades. Entonces, estas habilidades no son las competencias, sino que el demostrar estas habilidades y el demostrar estas capacidades, eso es lo que sería una competencia. El enfoque que tienen estas competencias es que estos conocimientos que los jóvenes aprenden en las escuelas no solamente quede en resolver ejercicios o tareas dentro del aula, sino que estos conocimientos los lleven más allá del aula. Es decir, que ellos puedan con estas capacidades, con estas competencias, puedan resolver problemas de su vida diaria. Por eso el enfoque de estas competencias es constructivista, ya que los alumnos con estas competencias pueden ir construyendo su propio aprendizaje.
Bueno, ahora que nosotros sabemos qué es una competencia, debemos de preguntarnos qué necesita el alumno para llevar a cabo una competencia. Entonces, el alumno necesita tres factores. El primero sería teoría o información, ya que sin esta teoría o esta información el alumno no pudiera llevar a cabo una competencia. Esta teoría e información se va aprendiendo en el aula de clases durante todos estos ciclos escolares que tenemos. La siguiente sería habilidades o destrezas. Aparte de que el alumno tenga la teoría o tenga información, debería de poder utilizar ciertas herramientas, algún software, un medio electrónico, una computadora, ciertos programas, para que él pueda ir resolviendo los problemas. Y la tercera serían actitudes y valores. Bueno, yo creo que esta es una de las más importantes. En este caso tenemos que el alumno quiera hacer las cosas, el alumno sea puntual, que el alumno sea ordenado, que el alumno se lleve bien con sus compañeros de escuela, ¿verdad? Y esta es otra de las características que necesita tener un alumno para poder llevar a cabo una competencia. Porque si el alumno no tiene estas tres características, no va a poder llevar a cabo una competencia. ¿Por qué? Porque el alumno puede tener mucho conocimiento, pero si no tiene valores, ¿verdad? Si no llega temprano a su trabajo o a su escuela, no va a poder demostrar estas habilidades. O quizá si el alumno tiene mucho conocimiento, pero si no sabe utilizar la herramienta adecuada, pues entonces tampoco va a poder llevar a cabo esta competencia. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que sería una competencia. Una competencia sería la demostración de las capacidades y habilidades que tiene un alumno para poder hacer un trabajo bien hecho. Y no solamente dejarlo en el aula, sino llevarlo más allá de ella, ¿verdad? Tratar de resolver problemas de nuestra vida o de la vida cotidiana de las demás personas o de él mismo. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a lo que sería una competencia matemática. Como ya hemos hablado antes de las competencias, que son la demostración de estas capacidades para resolver un trabajo o hacerlo de una manera bien hecha, entonces, ¿qué sería una competencia matemática? Una competencia matemática sería lo mismo, pero vamos a utilizar herramientas que tengan que ver con el área de matemáticas. Vamos a leer unas definiciones para poder entender qué es una competencia matemática y luego vamos explicando esto de una mejor forma, ¿no? Entonces, la definición es aplicar el conocimiento para interpretar, describir, explicar y dar respuesta a problemas relacionados con las necesidades de la vida, utilizando modos de pensamiento, representaciones y herramientas propias del área de matemáticas. Otra definición es la habilidad de las personas para hacer uso eficaz del conocimiento matemático en las diversas situaciones de la vida cotidiana, en donde dicho conocimiento es necesario. Entonces, como en las competencias educativas, el enfoque es tratar que el conocimiento vaya más allá del aula, es decir, se tiene un enfoque constructivista. ¿Ok? Bueno, entonces, la competencia matemática sería tener estas habilidades o tener estas capacidades matemáticas, ¿verdad? Para poder resolver problemas de nuestra vida cotidiana que estén relacionados con matemáticas, ¿verdad? Más adelante vamos a poder entenderlo con los diferentes niveles educativos. Estas capacidades o estas competencias nos van a ayudar a comprender un poco mejor estos problemas que nos vamos encontrando en la vida relacionados con matemáticas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a agarrar un diario y vamos a ver una gráfica de pastel y vamos a poder interpretar qué significa, qué está ocurriendo y cosas por el estilo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué es una competencia profesional? Bueno, las competencias profesionales son todas aquellas aptitudes y capacidades que deben de tener para poder realizar un trabajo bien hecho. Así como en las competencias matemáticas y las competencias en sí
son estas aptitudes, estas habilidades que se requieren para poder hacer algo bien hecho, pues estas competencias profesionales son muy similares a las competencias matemáticas, simplemente que están adecuadas para los trabajos, ¿verdad? Bueno, entonces estas competencias profesionales hay de tres tipos. Las competencias básicas. ¿Y qué son estas competencias básicas? Conocer nuestra lengua materna, ¿no? O sea, pues que nosotros podamos hablar español o la lengua que sea de nuestro país, ¿verdad? Conocer un idioma extranjero, en este caso es muy importante, ¿verdad? Conocer o entender un poco del idioma inglés, ya que la mayoría de los programas o de los teclados, ¿verdad? De las computadoras vienen con ciertas palabras en inglés o algunas aplicaciones que vienen en inglés, debemos de poder utilizar o entender qué es lo que nos está diciendo. Tener conocimiento de matemáticas básicas, ¿verdad? Esto es muy importante para cualquier tipo de trabajo. Debemos de conocer las operaciones básicas, la suma, la resta, multiplicación, división, poder hacer un despeje, poder hacer una pequeña ecuación o algo por el estilo, ¿no? Tener conocimientos de informática básica, esto también es muy importante, ya que hoy en día tenemos que estar utilizando documentos de Word, Excel, o debemos de poder utilizar una tableta, una computadora, un celular de la mejor forma, ¿no? Y también leer y escribir, que eso también vendría de base en las competencias profesionales, ¿verdad? Las competencias técnicas. Las competencias técnicas son las competencias que adquirimos después de una formación específica de un puesto o un trabajo. Okay. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a suponer que yo soy un zapatero, ¿verdad? Y en este caso, yo debería de tener estas competencias específicas de cómo ser un zapatero. Yo debería de saber cómo cortar ciertos materiales, qué instrumento debo utilizar para cortar ciertos materiales, con qué material voy a pegar una suela de un zapato, cómo voy a diseñar un modelo o con qué herramienta voy a cortar una suela o algo por el estilo, ¿no? Entonces, estas competencias técnicas son las que se adquieren pues en un trabajo, son específicas de cada oficio, ¿no? Otro ejemplo sería si yo soy un chef, ¿verdad? ¿Con qué cuchillo voy a cortar cierta carne o con qué sartén voy a poder cocinar una carne de mejor forma, etcétera, ¿no? También están las competencias transversales. Estas competencias transversales pues son todas las aptitudes y habilidades que se obtienen en un trabajo, ¿no? ¿Verdad? Entre ellas está la responsabilidad, trabajar en equipo, ser organizado. Como habíamos hablado de las competencias y las competencias matemáticas, ¿verdad? Tienen ciertas similitudes que en todas estas, ¿verdad? Tienen que tener una información, debemos de tener cierta teoría para que nosotros podamos realizar el trabajo. También tenemos que saber utilizar herramientas propias, ¿verdad? En el caso de las competencias por alguna materia, dependiendo de qué materia estemos hablando. En el caso de las matemáticas, puedes utilizar herramientas acorde con las matemáticas, calculadoras, etcétera, ¿no? Y en las competencias que son laborales, pues estas competencias técnicas, ¿verdad? Para poder utilizar ciertas herramientas, para poder realizar el trabajo dependiendo el oficio, ¿verdad? Y otra similitud que hay, pues son que en estas competencias, ¿verdad? En los tres tipos de competencias, vamos a tener que ser puntuales, vamos a tener que saber trabajar en equipo y ser organizados. La diferencia entre una y otra sería que en las competencias laborales pues nos van a servir exclusivamente para nuestros trabajos, y en las competencias matemáticas pues son para resolver problemas de nuestra vida cotidiana, y también nos pueden servir para el trabajo, ¿verdad? Ahora,
¿Cuáles son las competencias matemáticas que debe tener un alumno egresado de la secundaria y la preparatoria? Ok, vamos a ver la siguiente tabla. Como mencionamos anteriormente, vamos pasando de niveles educativos. Vamos a pasar por el preescolar, por la primaria, por la secundaria, preparatoria y la universidad. Entonces, vamos a empezar con un poquito del preescolar, ¿verdad? Esto que es súper básico. Al término de la educación preescolar, los alumnos deben de tener la siguiente competencia: cuentan al menos hasta el 20, razona para solucionar problemas de cantidad, construir estructuras con figuras y cuerpos geométricos y organizar información en forma sencilla. Bueno, entonces, ¿qué nos dice esto? Que cuando el alumno sale del preescolar, debería tener la capacidad o podría demostrarnos que es capaz de poder contar hasta el número 20, debería poder hacer ciertas estructuras, triángulos, rectángulos, cuadrados, ¿verdad? En la parte que sería como geometría. Y también nos dice que deberían de organizar información en formas sencillas. Por ejemplo, deberían poder poner quiénes son colores, quiénes son personas, quiénes podrían ser animalitos o algo por el estilo. Entonces, eso sería al término de la educación preescolar. Al término de la educación secundaria, el alumno amplía su conocimiento de técnicas y conceptos matemáticos para plantear y resolver problemas con distinto grado de complejidad, así como para modelar y analizar situaciones. Valora las cualidades de pensamiento matemático. Entonces, al término de la secundaria, los alumnos deberían de poder ir resolviendo problemas matemáticos. Nosotros sabemos que en los contenidos de secundaria vamos a ver ecuaciones de primer grado, ecuaciones cuadráticas, ecuaciones con dos incógnitas y de porcentajes, ¿verdad? También. Entonces, el alumno debería ser capaz de poder leer un problema y de poder dar solución a este problema utilizando estas fórmulas, ¿verdad? Dice que también valora las cualidades de pensamiento matemático. A este nivel, los alumnos deberían ya de tener una idea de que estudiar matemáticas o saber estos conocimientos, pues les va a poder ayudar en la vida, ¿no? Luego, las competencias que se deben de tener al término de la educación media superior, esto es terminando la preparatoria, ¿verdad? Construye e interpreta situaciones reales, hipotéticas o formales que requieren la utilización de pensamiento matemático. Formula y resuelve problemas aplicando diferentes enfoques. Argumenta la solución obtenida de un problema con métodos numéricos, gráficos o analíticos. Bueno, para este nivel, cuando nosotros egresamos de la preparatoria, lo que un alumno debería tener o las competencias que un alumno debería tener son que podría leer un problema, darle una solución, pero ya no solamente de una forma, sino que podría darle solución de diferentes maneras, ¿verdad? Ya no solamente el alumno va a pensar, oye, voy a hacerlo de esta forma, sino que puedo hacerlo de esta o también de esta, utilizando ciertos materiales, utilizando ciertas formas o ciertas fórmulas para poder resolver este problema, ¿verdad? Y también no solamente va a poder dar una respuesta numérica, por ejemplo, o de palabra, sino que va a ser capaz de tomar estas soluciones y, por ejemplo, hacer gráficas, ponerlas los resultados en una tabla y expresarlos de esa forma, ¿no? Métodos numéricos o gráficos o analíticos, a eso se refiere, gráficas, tablas, etcétera. Bueno, por último, ¿cuáles son las competencias matemáticas que debe de tener un estudiante al egresar del nivel superior? Bueno, entonces las competencias matemáticas consisten en la habilidad para utilizar, relacionar, aplicar, analizar y modelar elementos matemáticos tales como elementos geométricos, numéricos, símbolos, funciones, expresiones algebraicas con sus operaciones básicas, formar formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información
como para ampliar el conocimiento sobre los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. Cuando nosotros egresamos del nivel superior, todas estas competencias que tenemos las vamos a poder utilizar en nuestro trabajo, ¿verdad? Obviamente vamos a ser mucho mejor que antes. Tenemos que tener estos elementos geométricos, numéricos, podemos tratar de entender simbología matemática, de saber funciones, estas expresiones, leer las expresiones matemáticas, ¿verdad? Algebraicas, debemos de saber las operaciones básicas al pie de la letra, ya no podemos equivocarnos con nuestras tablas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían las competencias matemáticas que debemos de tener, que debe tener un estudiante al egresar del nivel superior? Pues bueno, serían pensar y razonar, ¿no? Esto se refiere a que un alumno debe pensar de forma matemática y razonar cada problema que él tenga de una manera matemática, argumentar, ¿verdad? De que el alumno pueda argumentar todos estos problemas matemáticos que se van presentando en el trayecto, ¿verdad? Comunicar, dice, expresión matemática oral y escrita. Bueno, entonces, ya no solamente vamos a tener que entender, vamos a dar argumentos, sino que también vamos a poder expresar o comunicar qué significan cada una de estas expresiones matemáticas. Vamos a poder explicar, ya sea de una forma que estemos exponiendo, o vamos a poder escribirlas, modelizar, estructurar el campo, interpretar los modelos, trabajar con modelos. Bueno, plantear y resolver problemas, esto también es básico, ¿verdad? Que esto es con la suma de las cuatro competencias anteriores. Interpretar representaciones, traducir entre diferentes representaciones. Utilizar lenguaje y operaciones simbólicas, formales, y entender su relación con el lenguaje natural, traducir el lenguaje natural al lenguaje simbólico formal. Bueno, en esta yo creo que es también otra de las más importantes, porque ya esta competencia es que nosotros agarremos un problema, nosotros podamos leerlo y todas estas letras convertirlas en números, ¿verdad? En variables, en literales, que si vamos a sumar, que si vamos a formar una ecuación con esto. Entonces debemos de ser capaces de realizar estas competencias. Utilizar ayudas y herramientas. Involucrar, conocer y ser capaz de utilizar diversas ayudas y herramientas, incluyendo las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC. Bueno, esto es muy importante, ¿verdad? Porque en nuestro tiempo, ¿verdad? No solamente vamos a utilizar herramientas que sean manuales, o vamos a poder utilizar lápiz y papel, sino que también vamos a utilizar herramientas digitales. Hoy tenemos las facilidades de las computadoras, de software que son específicos para matemáticas, ¿verdad? Y con ellos podemos resolver problemas, y esto va a ser muy importante en la elaboración de trabajos para acortar el tiempo, ¿no? O sea, nos ayudan para ser un poquito más rápidos. Y luego la última competencia sería el cálculo operativo, cálculo numérico y algebraico, resolución de ecuaciones e inecuaciones, cálculo de límites, derivadas e integrales. Bueno, para las personas que nos gustan las matemáticas y estamos en carreras relativas a matemáticas, ¿verdad? Debemos de ser capaces de resolver problemas utilizando diferenciales, ecuaciones, ¿verdad? Algebraicas, derivadas, o saber los conceptos de límite, y también inecuaciones, ¿verdad? Que cuando estamos en secundaria o en preparatoria vamos a dar resultados de un valor o dos valores, pero al utilizar inecuaciones ya no solamente damos uno o dos resultados, sino que estamos hablando de conjuntos de soluciones para satisfacer las ecuaciones, ¿verdad? Bueno, estas son las preguntas de la actividad 1. Bueno, la conclusión de esta actividad
sería que hemos aprendido sobre las competencias de matemáticas, las competencias laborales y cada una de las competencias que vamos obteniendo después de cada nivel educativo. Entonces, las competencias es que nosotros podamos demostrar estas capacidades y estas habilidades que vamos adquiriendo en los diferentes niveles educativos, ¿verdad? De una forma bien hecha y llevarlos más allá de las aulas, ¿verdad? Y llevarlos para poder resolver problemas de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Bueno, eso sería todo mi trabajo. Yo soy Fernando Gómez. Esta es la actividad 1, competencias y matemáticas. La docente es Beatriz Alejandra Veloz Díaz y la licenciatura es en enseñanza de las matemáticas. Muchas gracias.